Bien, esta es una grabación una explicación de la clase que no quedó grabada para que puedan revisarla y tener más criterio para formular sus críticas en esta etapa que estamos de conceptualización. Se ha presentado un método de diseño al que yo denomino el método de diseño basado en momentos proyectuales. Ocurre que durante la formulación del proyecto de arquitectura, el arquitecto suele tomar diversas decisiones en diferentes momentos de avance del proyecto, y esas decisiones van generando criterios para poder evaluar el proyecto y algunas veces regresar a fases anteriores o en algunos casos seguir avanzando con el proyecto. Dentro de esas decisiones proyectuales hay, desde mi punto de vista, tres momentos importantes o tres momentos claves en los que uno basa un buen proyecto de arquitectura. Como también les había dicho antes, cada arquitecto tiene su propia forma de diseñar, y la idea de la formación en arquitectura es que cuando ustedes egresen también puedan plantearse su visión de la arquitectura y por tanto su propia forma de desarrollar el proyecto. Para mí la arquitectura es la plasmación física de ideas o conceptos que las sociedades o los grupos sociales o incluso las personas de manera individual se plantean o realizan acerca del mundo. Por eso es que a mí el primer momento, el momento más importante del proyecto, es su conceptualización. Entonces, ¿qué cosa es conceptualizar el proyecto? La conceptualización consiste en definir qué rol o qué cosa va a ser este proyecto en tanto arquitectura modificadora del entorno. El proyecto siempre es, el proyecto de arquitectura siempre es una acción de crear objetos que van a modificar, que van a introducir modificaciones en el entorno que habita el ser humano. Entonces, por tanto, la conceptualización del nuevo objeto es para mí vital. Para poder conceptuar el objeto, para poder conceptualizarlo, yo pienso que debemos orientarnos por su pertinencia o su relación con el lugar o con el paisaje que justamente va a alterar. Y para eso debemos tener claros cuáles son esos valores que dan carácter al lugar, cuáles son los elementos naturales y artificiales que lo identifican, cuál es la escala perceptual que tiene ese lugar, qué elementos predominantes y subordinados, esto dentro de la teoría de que ante un elemento jerárquico siempre existen otros subordinados, y muchas veces o la mayoría de veces son elementos indisolubles, son elementos que siempre están de la mano, entonces no pueden existir uno sin otro. ¿Qué elementos son propios que debemos reforzar en la identidad de un lugar y qué elementos son introducidos o son foráneos que tal vez necesitemos neutralizar a través del proyecto? Y finalmente, cómo es que nuestro proyecto puede articularse con algunas estructuras visuales preexistentes. Esto, por un lado, como fuente de conceptualización tenemos al lugar. Por otro lado, tenemos lo que vendría a ser definido como representaciones sociales, que son los imaginarios que tienen las personas basados en conocimientos de su lugar, valoraciones que hacen acerca de ese lugar y por tanto formas de actuar sobre el sitio. Y finalmente la gente o los colectivos sociales tienden a formarse expectativas frente a algún lugar. Entonces el arquitecto tiene que saber recoger esas expectativas, generar conocimiento sobre el lugar que va a intervenir, tener valoraciones acerca de ellas y valoraciones además compartidas por la población beneficiaria, y explorar de alguna forma sus actitudes para reforzar actitudes positivas y tender a modificar
o mejorar las actitudes negativas que se tienen sobre el lugar, como se ha dicho, en base a las expectativas, ¿no? Entonces tenemos una fuente física ambiental y tenemos una física social cultural para poder decir qué cosa es este proyecto que nosotros vamos a diseñar. Por eso acá está señalado, el lugar y las representaciones sociales son las principales fuentes del momento uno de diseño o conceptualización. Para poder facilitar el entendimiento de este momento, yo planteo tres preguntas que me parece orientan el proyecto o el nacimiento del proyecto. Primero, ¿qué cosa es el proyecto? Pero ¿qué cosa es en términos teóricos, en términos no funcionales, ¿no? Es decir, por ejemplo, si vamos a diseñar un equipamiento que preste servicios para la recuperación de la salud, puede ser una posta médica o un hospital, la respuesta a este qué es no va por ese lado funcional. Es decir, no podemos responder es una posta médica o es un hospital, sino tenemos que responderla en un sentido un tanto más teórico, yo diría incluso más lúdico, como una aspiración del grupo social al que va a pertenecer el nuevo objeto arquitectónico. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que este es un lugar donde se recupera la salud física y espiritual de los ciudadanos. Esa forma de conceptualizar nos da rasgos simbólicos que después vamos a atribuir al proyecto. O si otro ejemplo, si vamos a diseñar una librería o una tienda de textos, una tienda de libros, podríamos podríamos definirlo como el lugar en el que se cultiva la mente. Son formas de conceptualizar. Entonces, es importante decir qué cosa es, pero no en el sentido funcional, sino en cuanto al rol que va a cumplir el objeto en su entorno sociocultural y ambiental en que se va a insertar. ¿En qué se sustenta? En qué se sustenta justamente está orientado a rescatar o los valores físico-ambientales o los valores socioculturales. El proyecto siempre tiene que tener un arraigo con el lugar y por eso surge de él. Por eso esta pregunta se responde a partir de lo que es la representación o el lugar o paisaje. ¿Y en qué me ayuda? También se tiene que basar en ambos aspectos. Me ayuda a reforzar, a consolidar las representaciones sociales, culturales del lugar, o de igual forma a reforzar la identidad física paisajística del lugar o posiblemente a mejorar sus atributos. Entonces, en ese sentido van las respuestas a esta pregunta. Esta primera etapa de conceptualización, que es la que estamos trabajando para estas críticas iniciales, queda consolidada o queda expresada a través de lo que es el partido arquitectónico tridimensional. Es decir, esta conceptualización eh, cuyo discurso se basa en estas tres preguntas, en las tres interrogantes, al final tiene que verse plasmada en una maqueta conceptual tridimensional. ¿Qué cosa es un buen proyecto de arquitectura para mí? Un buen proyecto de arquitectura es aquel que posee una adecuada interpretación del lugar, una adecuada interpretación de los valores socioculturales del lugar y por tanto se basa en un concepto fuerte que respalda su idea de implantación en el lugar donde se está diseñando. Bien, entonces ese es un primer momento de diseño. Una vez que se tiene la maqueta tridimensional, porque para mí el partido arquitectónico no puede ser funcional en cuanto no resuelva esta esencialidad de pertenencia al lugar. Una vez que tenemos la maqueta tridimensional, recién pasamos al momento de diseño 2. El momento de diseño 2 tiene que reforzar la expresión del concepto en el objeto físico que se está diseñando,
pero tiene que centrarse en lo que se llaman las premisas relacionales. Dentro de las premisas relacionales tenemos efectivamente la función a la que estamos nosotros muy acostumbrados, ¿no? Los diagramas de relaciones funcionales, las circulaciones, el propio programa cuantitativo y cualitativo, pero también dentro de estas premisas relacionales reforzamos la relación del proyecto con el lugar aún más. Y esto en base a algunos lineamientos organizacionales establecidos a través de las premisas y criterios de diseño. Lo primero que veríamos es las premisas de diseño. Premisas son aquellos enunciados que autoimponen condiciones al diseñador al momento de realizar el proyecto. Pongamos un ejemplo. Supongamos que el diseñador se propone hacer una arquitectura orgánica y por tanto que haga hacer una arquitectura que quede expresado a través de la fluidez de líneas curvas. Eso no es una obligación que se haga así en los proyectos, pero esta puede ser una postura que se autoimpone el arquitecto, ¿no? En cambio, los criterios de diseño son aquellos enunciados que orientan decisiones que permiten dar respuestas a ciertas condiciones ambientales, muchas veces tecnológicas referidas a los materiales o incluso a requerimientos sociales y culturales que van a condicionar el proyecto. Entonces los criterios son respuestas a ello. Por ejemplo, podremos decir que en nuestro hemisferio la mayor cantidad de radiación solar se da por la orientación norte. Por tanto, un criterio de diseño puede decir que se orientarán ventanales aislados hacia la orientación norte a fin de captar la energía solar. Ese es un criterio de diseño de tipo ambiental. O bien podemos decir que la edificación se va a construir en material de tierra, y por tanto tendrá un máximo de 2 niveles. Eso vendría a ser un criterio orientado por las características del material que se tiene a disposición en el lugar, ¿no? Entonces, premisa, para hacer como un repaso, premisa, postura autoimpuesta por el diseñador y criterio de diseño, respuesta a las condicionantes del lugar, tanto ambientales, sociales, culturales e incluso tecnológicas asociadas a los materiales. Una vez que se tiene el proyecto en su concepción tridimensional, que puede sufrir alteraciones formales tipo sustracción, adición, intersección y bueno, todos los mecanismos de evolución formal que conocemos ya desde el taller número 1, desde el primer taller básico. Esas alteraciones se pueden dar a partir de el cumplimiento de estas premisas relacionales y lineamientos organizacionales. A ello, una vez formulado el proyecto hasta ese momento, pasamos a una tercera etapa, un tercer momento de decisiones proyectuales, donde vamos a definir el cerramiento y por tanto vamos a definir perceptualmente el proyecto. Entonces la definición perceptual y la definición de cerramiento son conceptos muy asociados y que quedan definidos a través del uso de los materiales, los colores y las texturas. Incluso podríamos hablar de un programa perceptual del proyecto, donde podremos decir qué espacios requieren ciertas cualidades de color, de textura, ¿no?, propias de los materiales. Entonces, primero es definir también, por tanto, las características de los cerramientos, partiendo por el grado de cerramiento. Es decir, no es lo mismo tener un muro bajo un parapeto que tener un muro de piso a techo, ¿no? Y también en base a la definición de los grados de cerramiento,
las relaciones que puedan tenerse entre espacios, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos relaciones visuales, se puede o no usar materiales de tal forma que la vista sea fluida, o usar materiales que controlen esa visualidad, ¿no? Desde un vidrio completamente transparente que permite la visual limpia de un lado a otro, o incluso el uso de elementos de tipo entramado que podrían generar, por ejemplo, la visualización solo de sombras o siluetas tras ellas, ¿no? Lo mismo ocurre con las relaciones de recorrido. Hay que plantear la materialidad de los recorridos y también la definición de emplazamiento, que en sí el emplazamiento ya queda definido cuando trabajamos las premisas relacionales, porque la relación directa o indirecta nos insinúa el emplazamiento de los espacios. A esta definición perceptual yo agregaría un cuarto material, que es el material intangible, el material no físico de la arquitectura, en tanto no podemos tocarlo. Eh, pero es muy importante el uso de la luz y sus diferentes gradaciones perceptuales. Cuando logramos estos tres momentos de diseño, podemos decir que la arquitectura ha sido muy enriquecida y que el objeto arquitectónico es un objeto generador y además que aloja sensaciones espaciales producto del lugar eh, ambiental donde se inserta y también de las condiciones o la realidad social donde se está realizando el proyecto, al cual además modifican. Por eso hay una constante retroalimentación entre lugar, sociedad y arquitectura. Entonces, para esta primera etapa nos centramos en el momento de conceptualización o momento de diseño 1. Bien, jóvenes, espero que esta explicación les sea de utilidad y oriente de mejor manera sus proyectos. Nos vemos en críticas. Adiós.